Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Deben estar bien protegidos. Compañeros, por favor, cuidar sus audios porque interrumpen la clase y no dejan escuchar bien. Muy bien, explicaos cómo debes hacer. Es fácil. No se escucha nada, bien. Todo ruidoso. Buenas noches, profesor. Profesor, muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Profesor, buenas noches. Compañeros, el profesor Compañero, debes apagar tu micrófono. Se te escucha a tu niño para llorando. que no haya inconvenientes. Por favor, ese audio. Llora fuerte. Ah, está seco. ¿Y quién es ese niño? Buenas noches con todos jóvenes, muy bien. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Buenas noches, profesor. ¿Sí me Buenas escucha? noches, Buenas profesor. noches, Buenas Muy bien, muy bien. noches, Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Muy bien, bienvenidos a clase. Buenas noches a todos, con todos. Bienvenidos a la clase. Muy bien, esta noche estamos... Ya, buenas noches con todos. Bienvenidos. Tomamos notas entonces, algunos conceptos, ¿ya? Como dijimos entonces en la clase anterior, bueno, ¿qué es lo que qué van a recibir ustedes? Bueno, van a recibir mucha enseñanza, ¿no? Y básicamente es medicina. Y eso es una bendición en el hispano. Y personalmente yo soy el que enseño medicina, entonces, claro que medicina, pues hay una serie de conceptos básicos, principios, ¿no? Y todo eso estaremos aprendiendo estas primeras clases, ¿no? Muy bien. Entonces, el curso de hoy, el título es Actividades de la Salud Visual. Así se llama el curso que el ministerio programó. Eh, entonces, bueno, ¿qué significa, no? Actividades de la salud visual. Ya, entonces dijimos, ¿no? La clase anterior dijimos en emergencias que la optometría se encarga, entonces, ¿cuál era la función de la optometría? Se encarga de la atención primaria de la salud visual, ¿no?
Pero estuvimos viendo con algunos ejemplos de que no solo cuando el paciente llega al consultorio, no solo es visual, ¿no? No solo es visual. Yo hace años, bueno, esto lo hacía, bueno, y lo sigo repitiendo, ¿no? Quizás es una mejor forma como podríamos entender esto. Imagínense si solamente fuera visual, como clásicamente se entendía, ¿no? Pero ahora ha cambiado esto. Entonces, cuando un paciente viene a servicio de optometría, sería esto. Imagínense que un ser humano sería así algo, bueno, como un robot, algo así. Entonces, el ser humano ingresa a la consulta y dice, bueno, solicito un servicio de optometría. Está el especial ya. Adelante, pase, el especialista está y lo espera. Entonces, ingresamos al consultorio y algo así sería, ¿no? A ver, en términos simples sería esto, que si fuéramos como un robot, el optometrista sacaría nuestros dos ojos, así como, bueno, sacar un foco, una bombilla, sacaría los dos, ¿no? Los dos ojitos, y los dos ojitos lo llevaría al autorrefracto, al aparato, le haría el examen y saldría un valor refractivo, o en fin, ya le hace los exámenes, pero miren, dos ojitos independiente de todo el cuerpo humano. Y al final sale la refracción, tanto esto, el otro, y ya. Y lo vuelve a colocar los ojitos, ¿no? Así en el robot. Y bueno, ya, que cancela y todo, y bueno, estará hecho su gafa, su lente de contacto, en fin. Pero en realidad no es así, ¿no? Porque los ojos bueno, todo nuestro organismo es una unidad. Los ojos están conectados al cerebro, tienen circulación, o sea, conectado al aparato cardiovascular, y entonces todo el organismo funciona como una unidad. Entonces lo que sucede en el organismo, por eso cualquier patología, cualquier circunstancia que sucede en el organismo va a tener una repercusión en la visión, tanto en la salud visual como salud ocular. Entonces, de ahí la importancia es que tenemos que tener un entendimiento entonces del paciente integral. Yo no puedo, por más que somos especialistas, no podría tener solamente lo visual, ¿no? Entonces, de ahí este enfoque. Ya, entonces, por eso decíamos la clase anterior, entonces, optometría se encarga de la atención primaria de la salud visual, pero no solo es visual, también y comienza en la salud general primero, porque lo que algo sucede en todo el organismo, eso va a repercutir en la salud ocular y luego en la visual. Entonces, sería atención primaria de la salud general, salud ocular y salud visual, ¿ve? Los tres niveles tendremos que ver. Bueno, obvio, y esto es poco a poco iremos aprendiendo, ¿no? Ahora, cuando se refiere a actividades de la salud visual este curso, bueno, actividades, algo tenemos que hacer, acción, ¿no? Y bueno, ¿qué actividades es la que debe realizar el optometrista? Son actividades preventivas. A eso está orientado, como dijimos en la clase anterior, a la prevención. Actividades, entonces, preventivas. Obviamente, prevención de qué, pero no solo la salud visual, como repetimos, sino también salud general, salud ocular y salud visual, ¿no? Entonces, esto hay que diferenciar, ¿no? Salud general, ejemplo, la diabetes. Es una enfermedad donde se eleva la glucosa, el azúcar, y de esto vamos a enseñar bastante. Luego, salud ocular. Con los años, la diabetes produce catarata y el paciente ya no puede ver, o sea, se opacifica el cristalino, pero también se daña la retina. Si se daña la retina, vamos a tener serios problemas, el paciente termina en baja visión y muchos terminan en ceguera, ¿ves? Por más tratamiento y cirugía y todo se puede, pero al final a veces el paciente termina en ceguera. Entonces, ¿cómo es la salud general diabetes? Complica la salud ocular, la estructura ocular, el cristalino, o ya sea la retina u otras estructuras, infecciones, y eso termina, ¿ve? Repercutiendo la visión propiamente dicha, ¿no? Entonces, si un optometrista, yo no entiendo nada de lo que es la diabetes. Número 2, no entiendo las patologías oculares. Y solamente, bueno, le hago leer el optotipo, las letras, y de acuerdo a eso es como sale el aparato, yo le pongo un lente. En otras palabras, no estaría entendiendo nada, ¿no? Y a veces eso sucede, como dijimos en otra clase, mucho sucede en nuestro medio,
Y obviamente entonces al final hay muchas complicaciones y todo que se podría haber prevenido, ¿no? Ya, entonces, nuestro curso es actividades de la salud visual, pero ya estamos aprendiendo que no solo es visual, sino salud general, salud ocular y salud visual. ¿Qué actividades preventivas? Entonces, directo vamos a lo que cosa es prevención, ¿no? Bueno, punto aparte en tus notas pon, ¿no? Prevención, ya. Bueno, prevención. Todos hemos escuchado una frase muy común en la vida. Dice, ¿no? Más vale prevenir que lamentar, ¿no? Todos hemos escuchado esa frase, ¿no? Muy, muy común eso. Y a veces en la vida es cierto, tantas cosas suceden en la vida y por eso ¿sabes? Hay mucha sabiduría y dice, más vale prevenir que lamentar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que vamos a prevenir, digamos, en la salud, ¿no? Prevenir del punto de vista médico, el ideal de la prevención sería evitar una enfermedad, evitar que suceda una enfermedad. Por ejemplo, como creo que la clase anterior vimos, ¿no? Alguien que viene a la consulta y en su familia todos son diabéticos, pero él en este momento no es diabético, su glucosa está normal, no es obeso, todo perfecto. Pero ¿cómo evitaría yo? Entonces el ideal sería evitar que él no llegue a la diabetes, aunque genéticamente estaría predispuesto porque pertenece a esa familia. Obviamente le diremos que haga, ¿no? Es un adelanto, lo que vamos a ir más adelante. En la diabetes recomendamos, por ejemplo, lo que es la dieta, ¿ya? ¿no? Que no se exceda en dulces, carbohidratos. Luego la actividad física es bien importante a todos los pacientes. Le damos 30 minutos, 40 minutos, 1 hora de ejercicio, de actividad diaria. Con esas dos actividades, el paciente, la glucosa empieza a bajar. Y muchos a veces ya con dieta y ejercicio superan. Pero si eso no lo controla, digamos, el aumento de la glucosa en la diabetes, y ahí tenemos que ir a los medicamentos y termina en insulina y todo. Entonces ese sería el ideal, ¿no? Evitar la diabetes. Pero el ideal es eso, pero la verdad es que en la práctica no siempre se logra. ¿Ya? Y eso vamos a discutir y explicar más adelante. Pero la intención es esa. El ideal sería evitar, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado una enfermedad muy grave que es el cáncer, ¿no? Todos sabemos lo que es el cáncer. Entonces el ideal también es evitar que una persona desarrolle cáncer. Y por eso hay una serie de controles, recomendaciones, ¿no? Bueno, ahora otro ejemplo, vea, ahora estamos con esto, lo de la pandemia del COVID, ¿no? Es una situación muy compleja, muy difícil, realmente que es una pandemia, o sea, todos estamos en el riesgo de estar infectados con este virus, porque gran parte de la infección es por vía inhalatoria. Y entonces, por eso es que la mascarilla, ¿ves? Tenemos que usar la mascarilla. Y la mascarilla, por ejemplo, eso, la ciencia ha demostrado que si dos personas pueden acercarse, ¿no? O sea, no guardan aunque el distanciamiento social, no guardan, pueden acercarse, pero con una mascarilla, ambas personas, una persona saludable y la otra persona infectada, el riesgo de infección es casi del 1 o 2%, imagínense, y entonces 98, 99% se evita. Entonces, ¿ves qué efectivo es la mascarilla, no? Es bien efectivo. Por eso es que ya las órdenes en el mundo entero, todos los gobiernos tenemos que usar. Ahora, si a eso le agregamos el distanciamiento, es mucho mejor, ¿no? El ideal sería 2 metros. Ya, mínimo 1,5 metros, pero bueno, por lo menos ya pues 1 metro, ¿no? Por lo menos, el ideal sería 2 metros. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos tratando de prevenir que el virus ingrese a nuestro organismo. Pero ustedes habrán escuchado, por ejemplo, ¿no? Muchas personas, a veces vemos en los noticieros, vemos que existe personas que dicen, ¿no? A veces periodistas, nos enteramos, ¿no? Tanta personas en los noticieros, ¿no? Cuando vemos televisión, etcétera. Persona dice que se han cuidado al extremo. Han usado sus mascarillas, a veces doble mascarilla, ya la careta, han guardado el distanciamiento, se han lavado las manos, bueno, por el contacto, ¿no? Se han lavado las manos y ya.
y en fin, han tratado de aislarse y esto, pero de pronto estas personas terminan infectadas, ¿ve? Y la persona hace esta pregunta, dice, pero ¿dónde me infecté? ¿Cómo me infecté? ¿Y cuándo me infecté? Realmente es difícil, ¿no? Porque por vía inhalatoria el riesgo es inminente para todos. Pero se trata, ¿no? Se trata de evitar que, digamos, que una persona se infecte, ¿no? Ahora, entonces, número 1, la prevención, entonces, anota ahí en tus notas, tu cuaderno, donde apuntas tu folder. Entonces, la prevención, el objetivo número 1 es evitar una enfermedad, evitarla. Qué bueno si lo logramos, ¿no? Pero no siempre la logramos. Por ejemplo, otro ejemplo vamos a poner. Ustedes han escuchado una enfermedad, por ejemplo, poliomielitis, ¿no? Hemos escuchado poliomielitis. Ya. Poliomielitis es producida por un virus. Por ejemplo, todos hemos escuchado la Teletón, ¿no? A fines de año se hace en nuestro país, en muchos países también se hace lo que se llama Teletón, y hacen, todas las televisoras se comprometen y bueno, mucha gente aporta dinero, bueno, de acuerdo a sus posibilidades. La idea es para ayudar a estos niños que están con ciertas parálisis, ¿no? Por la polio. Pero gracias a Dios, desde hace muchos años ya polio casi en nuestro país ya no vemos. A veces esporádicamente vemos algunos casos al año, pero esporádica, pero en la mayoría ya de los niños, ¿no? Ya no lo vemos, ¿no? Y muchos años no vemos polio. Pero ¿cuál fue el éxito para, digamos, para que las personas no contrajéramos esta infección? La poliomielitis es un virus muy agresivo que produce parálisis, ¿no? En las piernas. El éxito fue la vacuna, ¿ven? Y cuando se estudió hace muchos años este virus, ahora, en los virus generalmente antivirales, a través de la historia de la medicina no tenemos antivirales efectivos, o sea, un medicamento que lo mate al virus, ¿no? Porque sería el ideal eso. Tenemos un virus y entonces la medicina, la investigación científica desarrolla un medicamento, un antiviral, el paciente toma o le aplican, bueno, en fin, y el paciente estaría curado en 1 mes, 2 meses, ¿no? Ese sería el ideal. ¿Por qué no se produce? No hemos llegado a eso ya de años, sabemos. ¿Por qué los virus mutan? El virus tiene su genoma. El virus, ya, esas partículas vivas tienen en el centro un genoma, tienen ácidos nucleicos, y esos ácidos nucleicos van mutando. Entonces, si producimos un antiviral y le aplicamos, quizás 1 o 2 generaciones de los virus tiene un impacto, pero a las demás generaciones ya no le hace nada el antiviral. Y entonces, al final es ineficaz el medicamento. Entonces, desde hace muchos años eso hemos aprendido en virus. Ustedes han escuchado una enfermedad muy común, VIH, ¿no? El SIDA, ¿no? Hemos escuchado una de enfermedad de transmisión sexual. Y hasta ahora no curamos, ¿ve? Existe antirretrovirales, pero estos medicamentos como que disminuyen la carga viral, pero no curamos. Es decir, o sea, no existe un medicamento que le aplicamos y mata todos los virus y el paciente esté sano. Entonces, esa es la historia que tenemos con virus. Pero en caso de la polio, regresando al virus polio, ¿qué nos ayudó en estos últimos años? Fue la vacuna. Y gracias a Dios que fue una vacuna muy eficaz, muy efectiva, y casi todos los niños somos vacunados en nuestro país. Y con eso es tan eficaz que la mayor parte evitamos, ¿ves? Ya no hacemos la infección. Y esporádicamente uno que otro caso, ya. Pero, por ejemplo, hemos escuchado otra enfermedad, tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es bien común, lo siempre escuchamos. Pero también a todos nos han vacunado de tuberculosis. A todos, ¿no? Nos vacunan en la infancia, pero acá hay una diferencia. Por más que estemos vacunados para la tuberculosis, en alto porcentaje, o sea, no me asegura que yo no voy a tener tuberculosis. Porque en un momento cuando el paciente ya empieza a descuidar sus alimentos, se deprime, se estresa o tiene enfermedades graves, serias, o sea, baja el sistema inmune, ¿no? Baja el sistema de defensa, inmediatamente la persona hacemos la enfermedad de tuberculosis. Entonces, ahí actualmente, por eso en la investigación, en el mundo se está evaluando la vacuna de la tuberculosis, mejorar la eficacia, pero ahí estamos, ¿ve? Entonces, en polio sí, bastante segura la vacuna. En tuberculosis, a pesar de tantos años, no hemos logrado, y ahí estamos. Bueno, ahora estamos con el COVID.
el virus COVID, bueno, tratamos mascarilla, distanciamiento, lavado de mano y todos los cuidados ya. Si hay una persona de contacto, sabemos, obvio, no vamos, o esa familia, ¿no? Están infectados, no nos vamos a exponer, ¿no? Obviamente, ¿no? Pues el gobierno está diciendo que no visiten sus familiares, todo eso, porque podrían estar infectados, ¿no? Ya, ese es entonces, el ideal de la prevención es trata de evitar, pero a veces no es posible. Ya, si no se logra evitar la enfermedad, número 2, la otra estrategia de la prevención es hacer un diagnóstico precoz, o sea, una detección. Esa es la otra estrategia de la prevención, hacer la detección. ¿Qué significa detección? O sea, cuando la persona está asintomática, yo no tengo ni un signo ni un síntoma, y me hacen las pruebas, los exámenes, y ves, se detectó, sale positivo, entonces ya, bueno, por ejemplo, ahora con el COVID, si una persona es así, sale positivo, se irá a cuarentena, hasta que su sistema inmune, ¿no?, desarrolle y luego ya, ¿no?, hace sus actividades, pero mientras tanto todo en cuarentena. Entonces, número 1, revisando, ¿no?, ¿cuál es la estrategia de la prevención? El objetivo número 1 es evitar la enfermedad, pero repetimos, no siempre se logra, ¿no? Número 2 es la detección o diagnóstico precoz. Ahora, si no logro evitar la enfermedad, que sea el ideal, entonces por lo menos puedo detectar. Eso sí podríamos hacer, detectarlo. Y eso requiere pues que nosotros seamos activos, ¿no? Tenemos que conocer muchas enfermedades, hacer los exámenes, orientar correctamente a los pacientes, etcétera, ¿no? Ahora, digamos, la ventaja de hacer una detección, o sea, un diagnóstico precoz, bueno, entonces ya estamos alertas de la enfermedad. Si hay un tratamiento, le podemos dar un tratamiento, y aunque muchas veces, también eso vamos a aprender más adelante, que generalmente los tratamientos no son curativos, la verdad es eso, la ciencia es un poco limitada, pero ya tenemos el conocimiento de la enfermedad, podemos seguir de cerca al paciente, y el objetivo es esto, ¿no? Evitamos las complicaciones mayores de la enfermedad. Ese es el objetivo. Tratamos de evitar, porque toda enfermedad, cuando ya desarrolla, se va a complicar. Por ejemplo, ahora el COVID. Cuando se complica, entramos en dificultad respiratoria, ya no podemos respirar, requiere oxígeno, ventilador, UCI, todo lo que sabemos, ¿no? Entonces el ideal es evitar, ¿no? Evitar eso, que digamos, las complicaciones mayores, y como es la muerte o cosas graves, ¿no? Muy bien, pero a veces, repito, el ideal es no evitar, o sea, que no se desarrolle, no se produzca la enfermedad, pero por lo menos hacemos la detección, ¿no? Detección precoz, ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, ¿alguien sobre estos conceptos? ¿Alguien con confianza? ¿Aló? ¿Está claro? Sí, profesor. Claro. Ya, muy bien. Para alguien, Sí, a ver. profesor. Muy bien, muy bien. ¿Algún comentario, alguien? ¿Está claro entonces? Profesor, una consulta. En el caso de polio, ¿qué dijo usted? Sí, la polio, ya. Escuchamos, diga, doctora. Muy bien. ¿Alguien más? No, Ya, doctor, entonces conforme, vamos todo continuando, conforme. ¿ya? Vamos con... Sí, le Todo escuchamos, conforme, doctora. A ver, profesor. adelante. Ya, Todo muy bien, conforme, excelente, continuemos, ya, sí. avanzamos, ¿ya? Muy bien, continuemos, ya. Entonces ahora en tu cuaderno, en tus notas, ahí... Profe, lo escuchamos. Ay, por favor, esos audios. Puede continuar, doctor.
Aló, ¿me escuchan? Parece que se ha entrecortado. Ya, ¿me escuchan? Aló. Sí, sí se le Ya, escucha, correcto, profesor. ya, sigamos. Tengamos paciencia, ¿ya? A veces la señal, no sé, como le digo, estoy a 70 kilómetros de Lima, tantas cosas suceden. Ya, sigamos. Entonces decíamos, prevención. Vamos a ver ahora los niveles de prevención. Escribe ahí, niveles de prevención. 2 puntos aparte. Niveles de prevención, 2 puntos. Número 1. Número 1, prevención primaria. Ya, anotamos. Prevención primaria. Ya. Prevención primaria. Ya. En la prevención primaria, el paciente, número 1, tenemos que entender esto, que el paciente está asintomático. Paciente asintomático. Ya. Luego, asintomático, o sea, el paciente puede venir con una agudeza visual 20/20, ¿ve? Él ve perfecto y simplemente él viene y dice, doctor, buenas noches, vengo por una evaluación, a ver, o quiero cambiar estas gafas, mi lente de contacto, o en fin, ¿no? Ya, entonces, el paciente está asintomático. Luego, ¿qué actividades hacemos como prevención primaria? Hacemos 3 actividades hacemos ahí. Aparte, entonces, letra A, anota. Letra A. Hacemos promoción. Hacemos promoción de una enfermedad. Luego vamos a explicar. Luego, B, anota. Hacemos la enseñanza sobre esa enfermedad. La enseñanza. Coma, educación, también la educación, podemos educar al paciente. Letra C, aparte, letra C, la protección de la salud. ¿Ya? Entonces, prevención primaria, repetimos, hacemos 3 actividades, ¿no? Entonces, letra A dijimos, promoción de una enfermedad. Número 2, educación, coma, enseñanza. Número 3, la protección de la salud. Ya. Un ejemplo sería esto. O sea, nuestro paciente ingresa, él no tiene factor de riesgo y diabetes y todo, no, aparentemente saludable, qué bueno, ya. Y él viene él ve bien también, la agudeza visual 20/20, quizás algo, ¿no? Un 0.25, muchos que le llaman eso para descanso, algo así, entre comillas, ¿no? Entre comillas, ya, él es emétrope, en fin. Pero este paciente, nosotros como hemos dicho, ¿no? El optometrista de alto nivel profesional, estamos enfocados en la prevención. Entonces, partimos de esto, que la mayor parte de nuestra población tenemos una ignorancia, ¿ya? En cuanto a lo que es temas de la salud, ¿no? Y ustedes lo van a experimentar cuando ya ustedes son profesionales. Por ejemplo, y bueno, cuando vemos, por ejemplo, ustedes podemos ver a un administrador de empresas, por ejemplo. Él estudió en la universidad y es un profesional, una administración, especialista en finanzas, etc. Pero en cuanto a la salud, en general, en alto porcentaje, va a haber un grado de ignorancia. ¿Ve? Claro que quizás uno más que otros, ¿no? Hay algunos que a veces les interesa la salud, empiezan a leer un poco, se informan, qué bueno, ¿no? Pero en alto porcentaje hay una ignorancia, ¿no? Quizá un abogado, ahí está, un abogado, puede ser un brillante abogado, excelente, pero en cuanto a salud, ¿ve? Cierta ignorancia. Un juez, igual, cierta ignorancia, y así es, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, que nosotros, ¿ven? Nosotros somos profesionales de la salud, nosotros, pero si, por ejemplo, alguien nos consultara algún tema de derecho, ¿no? Un tema sobre leyes, nosotros simplemente diríamos, bueno, yo no sé, o quizás algo escuchamos, ¿ve? Pero hay también ignorancia, ¿ve? Un ingeniero, igual, bueno, su especialidad es un excelente ingeniero, etcétera, su trabajo se desarrolla muy bien, pero en cuanto a salud, hay una ignorancia, ¿ve?
Ahora, ¿qué decir ya las personas que no tienen educación superior o personas, bueno, ya analfabetas, el caso extremo, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces, ante esta ignorancia que somos conscientes que se da en la población, ante esto, ¿cuál es la actitud? La actitud es que nosotros como profesionales tenemos que hacer prevención primaria, es decir, promocionarles, enseñarles, educarlos y proteger la salud. Un ejemplo práctico. Entonces, a tu paciente ya vino, lo examinaste, ya hiciste la receta, todo bien ya. Entonces, ahí viene ahora, decimos, señor, ¿ha escuchado usted sobre glaucoma? Ahí está, ¿ves? Comenzamos, ¿ves? ¿Qué estamos haciendo ahí? Le estamos promocionando, ¿no? Promoción, ¿qué significa? Es dar a conocer, ¿no? Por ejemplo, en el comercio se da eso, ¿no? A veces las grandes cadenas, ¿no?, de tiendas dicen, hey, ven, tal día estamos de promoción, y mucha gente se entera y va, ¿no? Entonces, igual es, ¿ha escuchado usted sobre glaucoma? Le decimos. Entonces, la mayor parte de personas dicen, no han escuchado, no saben, o han escuchado, pero no saben lo que es el glaucoma. Ya, entonces ahí le estamos promocionando. Entonces el paciente dirá, sí escuché, o bueno, o no escuché, sabía o sé algo, o mi familiar tiene glaucoma, mi vecino tiene y dice que eso lo lleva a la ceguera, doctor, sí he escuchado que es grave. O alguien dirá, no sé nada, doctor, nunca, es primera vez que escucho glaucoma. Bueno. Número 2, ¿qué tenemos que hacerle después? Dijimos, enseñarle. Entonces ahora tenemos que enseñarle nosotros sobre qué es el glaucoma, en qué consiste esta enfermedad. ¿Ve? Pero obviamente, ¿no? Nosotros para enseñar, primero tenemos que saber, ¿no? Tenemos que haber estudiado. Porque no hay más, ¿cómo puedo enseñar si yo no estudié, no sé, sobre esos puntos? No podría. Entonces, por eso es que la optometría de alto nivel profesional, obviamente, es bastante amplio porque tenemos que aprender muchas enfermedades, patología, aparte de lo que es visión binocular, disminución acomodativa, refracción, terapias visuales, aparte de todo eso, tenemos que estudiar, aprender, ¿no? Entonces, le vamos a enseñar. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el glaucoma? Diremos, esto sí, no tomen nota, esto solamente oigan, porque esto vamos a enseñar, vamos a repetir y todo eso. Solamente escuchen nomás. Entonces diré yo esto, el glaucoma es una enfermedad, ¿no? Que es una neuropatía óptica, o sea, es un daño del nervio óptico, ¿ya? Es una enfermedad progresiva, ¿no? Que va desarrollando y aún así, mira, 2020, lamentablemente todavía termina en ceguera. O sea, hasta ahora, eso es realmente... Es una enfermedad que es un gran desafío para la medicina y terminan en ceguera. Ya, ahora, ¿cuáles son ahora? Luego tendría que explicar, ¿no?, las posibles causas, los signos y los síntomas, cómo se hace el diagnóstico, cómo se trata esta enfermedad, cómo se hace el diagnóstico, ¿ves? Entonces hay una serie de puntos, ¿no? Y bueno, y esta enseñanza yo le podría dar, pues bueno, quizás ya en tu consultorio tienes tiempo, no tienes otro paciente que has citado que ver, entonces ya podrías hacer 15, 20 minutos, no sé, es libre, ¿no? Pero le estamos enseñando al paciente, le estamos enseñando. Pero no solo enseñamos, sino también podemos educar al paciente. Educación ya es un concepto más amplio ya. Entonces, por ejemplo, nuestro paciente, él ve perfecto, asintomático, y le estamos hablando sobre glaucoma. Pero a lo mejor vamos a suponer que en el acto que lo estamos atendiendo sentimos el hálito del tabaco, por ejemplo, ¿no? El aliento del tabaco sentimos, o sea, él fuma. Entonces, ahí ya tendríamos que, o sea, ir un poco más, digamos, a darle unos consejos, porque ese no es un buen hábito, ¿no? No es un buen hábito. Y ahí entramos ya a educarlo para que él desarrolle ya digamos, sus controles, su persona, etc. Y letra C, número 3, ¿qué más hacemos en prevención primaria? Hacemos protección de la salud. ¿En qué consiste esta protección? Por ejemplo, si este paciente que estamos viendo, ¿no?, ve bien, aparentemente todo saludable, le estamos enseñando el glaucoma,
pero le hemos sentido el hálito ¿no? del tabaco. Entonces ahí, ya específicamente en protección de la salud, ahí le diremos esto: señor, no es saludable el fumar, no es saludable el fumar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el tabaco produce esto produce, ¿no? Y esperaríamos pues que él lo entienda, ¿no? Entonces estamos cumpliendo nuestra labor como profesionales, ¿ve? Entonces, esas 3 actividades sería prevención primaria. Entonces, repetimos: prevención primaria, el paciente está asintomático. ¿Qué es lo que hacemos? Promoción. O sea, damos a conocer una enfermedad, una patología, ¿ya? Enseñanza le enseñamos, o podemos la educación ir más profundo. Y letra C, protección, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Existe pacientes, por ejemplo, ustedes han escuchado quizás pacientes que tienen miopía, ¿ya? Por ejemplo, un pacientito, un jovencito, 20 años, viene a la consulta y le encontramos miopía en ambos ojitos y tiene miopía, por ejemplo, -10 en cada ojo, -10 dioptrías, -10 dioptrías. Una cifra bastante elevada, ¿no? Cuando la miopía es más de 6 dioptrías, se llama eso miopía patológica, también se llama miopía magna. Tiene varios nombres, pero lo importante en este tipo de miopía, cuando son más de altas medidas, más de 6 dioptrías, o sea, 10, por ejemplo, que tiene el paciente, lo importante es que en estos casos el valor de la miopía, o sea, el valor, ¿no?, de la refracción va incrementándose cada año, cada 2 años, es progresivo. No es como un paciente que tiene una medida baja y muchas veces hay periodos donde se mantiene, el ascenso no es mucho, ¿no? O a veces de acuerdo a la edad varía los valores. Cuando un paciente tiene ya más de 6, 8, 10, etcétera, este jovencito de 20 años tiene -10, posiblemente el próximo año venga con -11, -12, venga. Y el siguiente año, 1, 2 dioptrías, así va subiendo cada año. Entonces, eso se llama miopía patológica. Y bueno, o el paciente también nos puede preguntar, ¿no? Doctora, ¿usted ha escuchado sobre miopía patológica? Yo estoy preocupado sobre esto, a lo mejor él ve. Entonces ya, la promoción es miopía patológica, ya algo de la iniciativa nos pregunta. Entonces ahora yo tengo que enseñarle por qué se produce esto, qué está sucediendo, ¿ve? Entonces, obviamente ya lo aprenderemos. Y luego cuáles son las estrategias, pero en la práctica no hay nada, en la práctica no hay nada, ¿no? O sea, las medidas siguen. Una vez a Eurohispano llegó una alumna que tenía -30 dioptrías, fíjense, una jovencita con -30 dioptrías de miopía degenerativa patológica. Pero obviamente, ¿no? A medida que va subiendo los rangos ¿no? el diámetro axial, ¿no? Profesor Navarro está enseñando anatomía, el diámetro axial normal es 24 milímetros del globo ocular, ¿no? Pero va aumentando esta distancia y se va adelgazando, entonces hay un riesgo que es la retina se puede desprender en estos pacientes, ¿no? A largo plazo. Entonces, ¿ves? Todo eso es la educación, le enseñamos la enseñanza. Y bueno, como protección le diremos cuál es bueno, tiene que venir siempre a sus controles, ¿no? Los valores. Luego habrá que hacer fondo de ojo, habrá que hacer el fondo de ojo, ¿no? Y el ideal sería, pues, antes que se desprenda la retina, ¿no? Porque el desprendimiento de retina es una situación muy grave, que claro, inmediato se tiene que hacer la cirugía, y eso vamos a revisar en emergencias oculares. ¿Ya? Entonces, eso es prevención primaria. Entonces, número 1, promocionamos. Número 2, enseñamos o educamos. Número 3, protegemos la salud. Otro ejemplo de protección de la salud sería, por ejemplo, una persona que, como la doctora nos comentó en la clase anterior, un soldador, por ejemplo, trabaja en una mecánica y él, en una consulta anterior, vino con el cuerpo extraño. Y bueno, como estaba el oftalmólogo lo atendió, le sacó el cuerpo extraño y todo, pero ha dejado una pequeña lesión ahí en la córnea, efecto del cuerpo extraño metálico. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Ya te sucedió el accidente, ¿y qué vas a hacer ahora? Entonces, ahí viene ya el consejo de protección que nosotros tenemos que darles.
Entonces le diremos, señor, usted fue imprudente. Ese accidente no debió suceder si usted usaba su protección, su máscara. Y el paciente a veces dice, no, doctora, pero doctor, solamente ha sido 1 minuto, habrá sido que he estado yo soldando y rápido o esmerilando. Pero así es, ¿no? O sea, en 1 segundo puede suceder el accidente. Entonces a veces el paciente no es prudente. Entonces ahí, ¿qué estamos haciendo ahí? Protección de la salud. Y el señor, usted, de ahora en adelante, así sea 1 segundo que usted va a soldar, va a esmerilar, tiene que poner su máscara. Es la única forma de evitar esto, porque es peligroso, es muy peligroso. Y bueno, esta vez fue algo pequeño, pero la próxima nadie sabe cómo puede ser, y es serio. Entonces, y el ideal es que el paciente tome conciencia, y entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Protegiendo la salud, ¿verdad? Entonces, promocionamos, número 2, enseñamos, educamos, y número 3, protegemos la salud. Esas 3 actividades hacemos en prevención primaria. Eso es lo correcto, el ideal, ¿no? Del alto nivel profesional. Pero ahora, en la práctica, pues en la vida diaria, que hablábamos también de la optometría, que yo le llamo de 3 neuronas, ¿no? Donde solamente miopía, astigmatismo, hipermetropía y gafa o lente de contacto, su gafa correctora allá. En la práctica, a veces muchos optómetras, y de Villarreal estoy hablando, miren, que han estudiado 5 años, ellos dicen, pero doctor, si yo me voy a pasar a promocionar, educar, hacer eso, no, yo para eso yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para hacer eso. Así de simple es su enfoque. Entonces yo tengo que atender pacientes, tengo que hacer esto. No, yo lo atiendo rapidito y que se vaya el paciente rápido. Pero eso no estoy haciendo ahí, prevención primaria. ¿Por qué? Porque somos conscientes que hay mucha ignorancia en la población. Y si no les enseñamos, ellos cómo pueden ayudar para hacer los diagnósticos y todo esto. Entonces, eso es lo que cubrimos con prevención primaria. Ahora, luego viene, escribe aparte, prevención secundaria. Aparte escribe prevención secundaria. En prevención secundaria, ya hacemos ahí 2 actividades. En prevención secundaria vamos a hacer 2 actividades. Número 1, identificación, escriba en tus notas, identificación de factores de riesgo, identificación de factores de riesgo, y aparte, número 2, vamos a hacer diagnóstico precoz. Entonces repetimos, prevención secundaria aparte. ¿Qué actividades hacemos? Número 1, hacemos la identificación de factores de riesgo. Y número 2, hacemos el diagnóstico precoz que ya comentamos, ¿no? Ya. Obviamente, para realizar la prevención secundaria, la única forma de cómo enterarnos de los factores de riesgo es haciendo lo que se llama la historia clínica. Si no hacemos la historia clínica, ¿cómo podría saber yo los factores de riesgo? No hay manera, ni a diagnóstico precoz. Entonces, la única forma es haciendo la historia clínica, ¿no? Como comentamos en la clase anterior. Ya. Ahora, entonces, cuando ingresa el paciente, ¿no? Dijimos que eso es lo primero que hacemos, la historia clínica. Y como vimos, ya tiene 2 grandes partes, la anamnesis y el examen físico. Y en la anamnesis tiene 3 partes, la afiliación número 1, número 2, el motivo de consulta, la enfermedad actual, y número 3, los antecedentes. Entonces, cuando hacemos toda la historia clínica completa, y de esto vamos a aprender bastante, ahí yo puedo identificar ya qué factores de riesgo tiene el paciente. De acuerdo a los factores de riesgo,
es lo que ya pedimos los exámenes y con los exámenes haremos el diagnóstico, ¿no? Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Al paciente estamos tomando sus datos y, por ejemplo, en su familia, ¿no? Existe mucha diabetes. Su madre, su abuelo, muchos son diabéticos. Entonces ahí, al final, lo que tengo que hacer es pedirle un dosaje de glucosa. Un dosaje de glucosa le pediré para hacer el diagnóstico de la diabetes. ¿Ve? Ahora, pero como dijimos, una clase anterior dijimos de que había mucha diabetes, hay mucha diabetes, más o menos 3 millones de diabéticos en nuestro país, de los cuales 1 millón a 1,5 millones están registrados. Pero el resto, ¿dónde están? ¿Ver? Quizás están asintomáticos y van a los consultorios médicos, van a los servicios de optometría, pero no le hacemos nadie a veces no le pedimos las pruebas, porque si le pediríamos las pruebas, ahí lo podríamos detectar, ¿no? Pero como no se le pide las pruebas, entonces el paciente ahí está deambulando y sin diagnóstico. Entonces, esto es algo que ahora, pero también existe pacientes donde a veces podemos encontrar en la historia que no hay factores de riesgo. No hay factores de riesgo y entonces de todas maneras le pedimos dosaje de glucosa. De todas maneras le pedimos dosaje de glucosa. Ahora, del punto de vista preventivo, ya que la diabetes es una enfermedad muy diseminada, muy común, entonces el consejo preventivo ahí, la estrategia es pedirle dosaje de glucosa a todos los pacientes. A todos, entonces ahí sí no se nos escapa, ¿ves? Si un paciente tiene factor de riesgo, mucho mejor, excelente, ¿no? Pero aún los que no tienen factor de riesgo, puede venir alguien que es deportista, su peso está normal, saludable, ya. Pero la pregunta es, ¿le han hecho dosaje de glucosa? Y dice, bueno, hace 5 años estaba normal, ya. Le volvemos a hacer dosaje de glucosa. Le das la orden y va a ir al centro de salud o particular y el valor te lo va a traer. Y a lo mejor le podemos detectar ahí, ¿ves? Que no está normal la glucosa. Entonces, esa es la estrategia, ¿ves? Preventiva, ¿ves? Para la detección de la diabetes. Entonces, toda persona debería tener un dosaje de glucosa por lo menos una vez al año, lo mínimo una vez al año. Y ahí entonces detectaríamos quién está, quiénes son diabéticos o están normales o está un poco elevada el azúcar, etcétera, ¿no? Otro caso, vimos que hay mucha hipertensión arterial. Muchas personas tienen hipertensión arterial. Por ejemplo, ahora con esto que estamos viendo, lo del COVID, esta pandemia, ¿no? Esta pandemia del COVID, ¿en quiénes se complica más? En las personas que tienen problemas cardiovasculares, como hipertensión, problemas de coronarias, etcétera, ¿no? Patologías del corazón. Pero la más común es la presión alta, la hipertensión arterial. Pero el gran problema de la hipertensión arterial es que es asintomática. Eso vamos a estudiar en otra clase. Muchas personas que tienen hipertensión arterial, ellos, cuando uno lo detecta, ellos se quedan asombrados y a veces no lo quieren creer. Dicen, doctor, ¿cómo puedo tener yo hipertensión si a mí no me duele la cabeza? Yo hago deporte, me alimento bien, duermo bien, yo estoy sano. Y ahora usted me dice que tengo hipertensión, no lo creen. Obviamente le volveremos a reevaluar, pero una vez que ya se confirme el diagnóstico, tiene que recibir tratamiento toda su vida para que no se complique esa hipertensión arterial.
Pero como es asintomático, o también la diabetes cuando recién empieza no tiene síntomas, o el cáncer también, ¿ves? No tiene síntomas, muchas enfermedades no tienen síntomas. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer el diagnóstico? Y ahí viene esto, ¿no? Se llama prevención secundaria. Entonces, hacemos la historia clínica y ahí vamos a identificar los factores de riesgo y haremos también el diagnóstico precoz. ¿Cómo hacemos diagnóstico precoz de esta enfermedad, la diabetes, que es una enfermedad tan grave? Bueno, pedimos el dosaje de glucosa a todos los pacientes, a todos. Ahora, quizás han escuchado ustedes, también existe diabetes en niños. Mire, es increíble esta enfermedad, miren, existe esta enfermedad en gestantes. Entonces, a todos le vamos a pedir el dosaje de glucosa, a niños, adultos, ancianos, una mujer gesta, no gesta, a todos. Ahora, si un paciente dice, doctor, sí, a mí me han hecho dosaje de glucosa hace 3 meses, ya. ¿Cuánto le salió el resultado? Bueno, normal, dijo el doctor. Ah, correcto, ya. En ese caso ya, bueno, lo podemos dejar hasta el otro año. Pero si ya es tiempo que no le han hecho o nunca se ha hecho, es solicitar el dosaje de glucosa y de esa forma haremos el diagnóstico, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico precoz de la hipertensión arterial? Igual también, factores de riesgo. Veremos los factores de riesgo y hay varios factores de riesgo tenemos ahí, como por ejemplo la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo para diabetes, también para hipertensión arterial. Los antecedentes familiares, en el caso de diabetes, en el caso de hipertensión arterial, la hipertensión arterial. Otros son, en el caso de hipertensión arterial, el estrés, por ejemplo, el estrés, ¿no? Esta vida a veces muy estresante es la vida, ¿no? Ahora más aún con esta pandemia y las responsabilidades que tenemos los seres humanos y tantas cosas, ¿no? Nos estresamos. Otro es, por ejemplo, el consumo excesivo de café, el hábito de fumar, por ejemplo. El hábito de fumar puede elevar la presión arterial. El alcohol, una persona que tiene una cierta adicción al alcohol, también eleva la presión arterial. El sedentarismo, o sea, una persona que no tenemos esto, ¿no? El ideal es que las personas debemos ser activas, ¿no? Estar en movimiento, haciendo, ¿no? Digamos, como una actividad física, ¿no? En la vida diaria, ¿no? Ya. Pero también hay todo un gran grupo de personas que no están de acuerdo, más bien la persona queremos estar como reposada todo el día, ¿no? De ser posible estar sentados todo el día, algo así, ¿no? Entonces, eso se llama sedentarismo, cuando el cuerpo no está en movimiento. Y el sedentarismo, y más aún si agregamos ahí que hay un exceso de alimento, de carbohidratos, vamos a llegar a la obesidad. Y obesidad con sedentarismo, ya, eso puede ser un factor de riesgo para hipertensión arterial. Entonces, ya, estos son algunos, ¿no? Entonces, cuando en la historia vemos todos estos factores de riesgo, ya sea para diabetes, dijimos que le pedimos dosaje de glucosa a todos. Para la hipertensión arterial, ya, ahí ya tenemos que tomarle la presión arterial al paciente en el consultorio. Ya ustedes más adelante, ya, primero cuando regresamos a las aulas, les vamos a enseñar cómo se toma la presión arterial en la práctica. Bueno, ahora también hay unos aparatitos digitales, ¿no? Que ya evalúan la presión arterial. Bueno, se pueden ayudar también con eso. El punto es tener una cifra de cuánto es la presión arterial. Pero vamos a suponer que un optómetra esta noche no tendría, o ya en su consultorio no tiene este aparato. Pero por lo menos lo recomienda. Le dice, señor, señora, ¿no? Que le evalúen la presión arterial. Entonces usted se va a ir al centro de salud más cercano a su casa, o si hay un policlínico cerca a su casa, que le tome el profesional, ya sea una enfermera profesional o el médico, que le tomen la presión arterial y ese valor usted me lo trae para ver a ver cómo está su presión. Y ahí vamos a detectar, ¿no? Ahora, ¿a cuántos vamos a tomarle la presión arterial? Igual que la glucosa, a todos.
A todos tenemos. ¿Por qué? Porque también tenemos casi como 3 millones de hipertensos. 3 millones, fíjense, en el país, más o menos un 10% o más de 3 millones. Pero ¿cuántos son los que están registrados en los hospitales, en las clínicas y están en tratamiento? Entre 1 millón, 1,5 millones. Pero hay todo un gran grupo, ¿ve? Que son hipertensos y ellos no lo saben. Piensan que están completamente sanos y la única forma de detectarles es tomándoles la presión arterial. Entonces, por eso es que los profesionales de la salud, cuando tomamos la presión arterial, ahí lo descubrimos. Pero aquí enfrentamos otra realidad. ¿Pueden creer ustedes, jóvenes, que ni siquiera a veces ya los médicos hoy día toman la presión arterial? Ni siquiera hoy día toman la presión arterial, hoy día los médicos. Cuando yo me formé, mis profesores, ellos tomaban la presión arterial a todos los pacientes. Yo también me acostumbré a tomar la presión arterial. Pero los médicos, ahora estos últimos años que egresan, no, todo lo dejan a la enfermera. La enfermera debió tomar. En Estados Unidos, cuando vamos a una consulta, el médico te toma la presión arterial. En Estados Unidos, un oftalmólogo nos toma la presión arterial. Ahora, escuchen lo que voy a decir, no me van a creer esto, quizás algunos. Los oftalmólogos en nuestro país, al menos que yo conozco a la mayoría, uno que otro no, que toma la presión arterial. La mayoría no. También igual, se lo deja la enfermera. Entonces, eso no es correcto, ese principio, ¿no? Entonces, el mismo médico, el profesional, debe tomar la presión arterial, porque hay mucha gente que tiene presión alta. Y vamos a ver eso en otra clase. La hipertensión arterial es una enfermedad que no tiene síntomas, pero puede ser muy grave. Ustedes han escuchado el derrame cerebral, pero quizás han escuchado alguna vez, ¿no? ¿Ves? Se puede ser como un derrame cerebral, el paciente se muere con una hemorragia. Puede dañar la retina, claro, puede producir infarto al miocardio, al corazón, y se muere el Parálisis paciente. medio cuerpo. Claro, ahí está, la hemiplegia. Gracias, doctora, parálisis medio cuerpo. ¿Ve? Pero, repito, ¿cómo es que sé que si una persona tiene o no tiene hipertensión arterial? No hay manera. Por eso, cuando nosotros los profesionales recibimos a los pacientes, no somos adivinos, no decimos qué será, esto será, estamos ahí tanteando. No, para eso existe la historia clínica. Y eso vamos a aprender en emergencia bastante. Vamos a interrogar minuciosamente y luego viene el examen físico. Cuando lo examinamos, ahí le vamos a tomar la presión arterial. Y es nuestro deber. Y es un derecho también del paciente. Pero ahora vamos al otro extremo, que a veces ni los médicos mismos ya tomamos presión arterial, el oftalmólogo no toma presión arterial, nadie toma. Y entonces, ¿cómo vamos a detectar a los pacientes? Por eso que hay muchos pacientes con hipertensión llegan cuando ya están totalmente complicados, recién llegan ahí y nos enteramos todos. Pero qué bueno, ¿no? Si, por ejemplo, este principio de la salud, ustedes jóvenes, los optometristas, ¿no? De alto nivel profesional, y se los vamos a enseñar y ustedes deben tener en su consultorio un tensiómetro, el aparato. El tradicional o uno digital, en fin, ya, te vas a ayudar. Y tomas la presión arterial y le encuentras al paciente que está su presión importante, ¿no? Tiene una elevación importante. A ese paciente prácticamente es como si le estuviera salvando la vida. Porque ese paciente, mientras no se enteraba y nadie le tomaba la presión, tantas cosas hubieran sucedido. Pero del momento que ya le detectas, le dirás, señor, mire su presión, ¿no? Está elevada, pero ahora vamos a confirmar eso. Usted se vaya al hospital, a su seguro, ¿no? A cardiología, y ahí lo van a reevaluar. Y luego usted regresa, tiene que decirme cómo le fue, me trae el informe. Tu paciente va a regresar y va a decir, efectivamente, doctor, mire cuánto es mi presión, soy hipertenso. Y así que ya me han empezado a dar tratamiento, tengo que hacer, bueno, mi dieta, ejercicios, mis medicinas y bueno, ya para tratar de controlar esto, pero ya lo descubriste, ¿ves? Y ese es un acto, ¿no? Realmente de alto mérito, ¿ves? Porque, repito, los médicos, muchos no toman la presión arterial. Miren, ve, un psicólogo, de una vez yo conversaba con un grupo de psicólogos,
Yo les hice una pregunta, les dije, ¿ustedes son profesionales de la salud? Y ellos me quedaron mirando, doctor, ¿por qué nos hace esa pregunta? Nosotros somos, por supuesto que somos profesionales de la salud. Ya, obvio, se entiende la salud mental, ¿no? Pero yo les hice la pregunta, ¿pero por qué ustedes no toman la presión arterial a sus pacientes? Porque ustedes como psicólogos, así como el optómetra también, ¿no? 3 neuronas, miopía, tiene hipermetropía, el psicólogo piensa que todo es porque tenemos problemas. Y todos tenemos, en cierta forma, claro. Pero ¿cuántos de los dolores de cabeza serán por hipertensión arterial? Entonces, deberían tomar ustedes la presión arterial. Pero lamentablemente, bueno, hasta ahí llegó mi comentario, pero en las universidades donde forman a los psicólogos, digamos, ahí se falta complementar esto, ¿no? Entonces, deberían tomar la presión arterial. Deberían pedir una glucosa, porque si no, ¿cómo hacemos la prevención? ¿Cómo lo detectamos a tantos pacientes? Entonces, repite, el oftalmólogo no toma la presión, el médico a veces también no toma. A veces, creo que les comenté a ustedes, ¿no? O el otro grupo, que en el INO también una vez que yo fui, realmente me quedé asombrado porque no toman la presión arterial. O sea, y, wow, bueno, ¿qué está sucediendo, no? Pero bueno, vamos a dejarlo, bueno. Pero por lo menos nosotros tenemos que aprender a tomar la presión arterial. Ustedes tienen que tomar la presión arterial. Y cuando detectas a un paciente diabético hipertenso, y estás haciendo, ¿qué estás haciendo ahí? Diagnóstico precoz, o sea, un diagnóstico al inicio de la enfermedad. Y ese tiene un alto valor, porque ya el paciente lo ponemos a tratamiento y todo, mucha educación, enseñanza, y entonces a largo plazo, si él es un paciente disciplinado, ¿no? Comprende todas las indicaciones, él no llegará, pues, digamos, a tener las grandes complicaciones, ¿eh? Hasta, en otras palabras, le acaba de salvar la vida, ¿ve? Entonces, qué importante es el diagnóstico precoz, ¿ve? Muy importante. Entonces, repetimos, diagnóstico precoz de diabetes, le pedimos la glucosa a todos los pacientes, y ahí lo vas a detectar. Diagnóstico precoz de hipertensión arterial, a todos le tomas la presión arterial. O por lo menos le das la orden para que le tomen y luego que regrese. Y ya. Ahora, hemos escuchado esa enfermedad glaucoma, ¿no? Ustedes han escuchado. Hay 2 tipos de glaucoma crónico y glaucoma agudo. En emergencia, lo que yo estaba hablando, eso del dolor intenso, todos esos síntomas, ¿no? Eso se refería al glaucoma agudo, que en 12 horas, 20 horas, ¿no? Lo puede dejar ciego completamente al paciente. Se llama glaucoma agudo, un dolor intenso, ¿no? En la órbita del globo ocular. Ahora, pero existe otro, el glaucoma más común. El glaucoma más común es el glaucoma crónico. ¿Qué significa crónico? Crónico significa un largo tiempo de enfermedad, ¿ya? En las enfermedades en medicina, por ejemplo, alguien dice, a ver, ya, ahora pues con el COVID, todo es COVID, ¿no? Ya, pero antes del COVID, vamos a remontarnos al año pasado, 2019. Si, por ejemplo, en la familia, por ejemplo, a ver, alguien mayor de edad, la abuelita, el abuelito no se sentía bien, alguien dice en la familia, bueno, lleven al abuelito, a la abuelita, lleven al hospital, a la clínica, y alguien lo lleva. Y regresan de la consulta y toda la familia está esperando, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué ha dicho el doctor? ¿Qué cosa ha dicho la doctora? Y entonces, él dice, el doctor ha dicho, dice que el abuelito ya tiene algo crónico, ¿no? Ya. Del momento, ¿no? Que todos escuchamos crónico, ya estamos pensando en lo peor, ¿no? Ese es el concepto general, ¿no? De las personas. Dice que el abuelito tiene una enfermedad crónica, pues de que no se cuidó y eso, ya. O sea, crónico significa grave, ¿no? Ese es el concepto general, ya, popular, diríamos. Pero no es el concepto correcto. Crónico, lo único que significa es el tiempo de enfermedad, o sea, ¿cuánto tiempo de enfermedad? Generalmente meses o años. Pues una diabetes, por ejemplo, puede tener 20 años de tiempo de enfermedad, es una enfermedad crónica, ¿no? O un año ya hasta el paciente está enfermo, ya es crónico, ¿no? En cambio, una enfermedad aguda,
¿ya? Una enfermedad aguda es el otro término. Agudo significa corto tiempo de enfermedad. Puede ser horas, 5 horas, 10 horas, puede ser un día, 2 días, hasta una semana. Eso significa agudo, ¿ya? Entonces, agudo crónico, lo único que significa es tiempo de enfermedad. Ahora, pero tanto ya sea agudo como ya sea crónico, puede ser grave, claro que puede ser grave. Entonces, la enfermedad, la gravedad de la enfermedad, no tanto se relaciona al tiempo de la enfermedad, ¿no? Porque puede ser agudo, crónico en ambos casos, puede ser, y hay enfermedades leves también en ambos casos, ¿no? Ya, entonces, regresando, decíamos, el diagnóstico precoz es entonces muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Ya lo dijimos en unos minutos, porque si hacemos el diagnóstico precoz, evitaremos las complicaciones mayores. Ese es el, digamos, el gran principio del diagnóstico precoz, ¿ya? Muy bien. Ahora, existe un grupo de enfermedades oftalmológicas, por ejemplo, el glaucoma, acabamos de mencionar. Hay otra enfermedad que se llama retinosis pigmentosa. Es una enfermedad donde los fotorreceptores de la retina se van muriendo. Entonces, con el profesor Navarro quizás ya mencionó esto, ¿no? El globo ocular tiene la capa externa, tiene 3 capas, ¿no? La capa externa, que es la esclera, hacia adelante la córnea, ¿no? La capa media se llama la uvea, ¿no? La uvea. Esclera, coroides y retina. Claro, hay una uvea anterior, que es el iris y el cuerpo ciliar. Y una uvea posterior, que es la coroides, ¿no? Esa es la capa media. Y la capa más interna se llama la retina, ¿ya? Ahí en la retina, ¿no? La retina tiene 10 capas, y en esas 10 capas están los fotorreceptores. Es decir, las células son neuronas, tanto conos y bastones, son los que cuando al ojo llega la luz, lo que nosotros percibimos es luz. Cuando la luz llega, impacta en el ojo y llega a la retina, estos fotorreceptores, la luz, la energía luminosa, tienen que convertirlo o traducirlo, por eso se llama fototraducción, en impulso nervioso, es decir, en energía eléctrica. Y este impulso nervioso viaja por las demás capas de la retina, luego viaja al nervio óptico y toda la vía óptica y llega hasta el cerebro. Cuando llega al cerebro, ahí es donde hacemos conciencia de la visión. Recién ahí soy consciente de la persona que estoy viendo, el objeto que veo, los colores, etcétera, ¿no? Toda la realidad que nos rodea. Es cuando llega al cerebro. Entonces, pero estos fotorreceptores son la clave porque reciben la luz y tienen que convertirlo en impulso nervioso. Pero existe una enfermedad que se llama retinosis pigmentosa y en esta enfermedad, y sucede en jóvenes, incluso en niños, en donde la causa no se sabe, hasta ahora no se conoce, pero de pronto estos fotorreceptores empiezan a morirse, se empiezan a perder los fotorreceptores. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando la enfermedad progresa, avanza, estos pacientes terminan en ceguera. Esa es una realidad, ¿ves? Muy difícil, ¿no? Que hasta ahora es una enfermedad que no se puede curar, porque no sabemos ni siquiera la causa. O el otro caso, decíamos, del paciente con glaucoma crónico, ¿no? Al inicio, un paciente con glaucoma crónico, el agudo es el que estamos viendo en emergencia, el crónico, el paciente puede tener agudeza visual 20/20. O sea, en los consultorios de optometría hay unas letras, ¿no? Que se le hace leer, ¿no? O sea, los optotipos. Y el paciente puede ver hasta la fila 8 en el SNEL, ¿no? La línea 20/20. Pero ya. Entonces, pero ahora, ¿qué tengo que hacer después de toda la evaluación que hemos hecho en optometría? Es parte, ¿no? Del examen físico. Existe lo que se llama el fondo de ojo, la fundoscopía. Entonces, el optómetra debe aprender, y eso les enseñamos, les vamos a enseñar eso, cómo se hace un fondo de ojo, ¿ya? Porque es la única forma de hacer diagnóstico precoz de muchas enfermedades oftalmológicas y enfermedades muy graves, ¿no?
Ahora. Profesor, Sí, le disculpe, escuchamos. una pregunta. Sí. Profesor, ¿de dónde proviene lo que es el daltonismo? O sea, ¿qué lo ocasiona? ¿Es de nacimiento o se ocasiona con el tiempo? A ver. ¿Puede repetir la pregunta, doctor? Porque no se le escuchaba bien su audio. ¿No me escuchó? ¿Me escucha? Sí, ahora le escucho perfectamente. ¿Sí? Diga, doctor. Le ¿De escucho. dónde proviene, o sea, cómo proviene lo que es el daltonismo? O sea, Ya, daltonismo, ya. Sí. Perfecto. Ahorita vamos a explicar, ya. El doctor hace una pregunta muy interesante sobre daltonismo, ¿eh? Ahorita vamos a responder. Entonces les decía que en esta enfermedad de la retinosis pigmentosa se pierden los fotorreceptores y prácticamente ya al final el paciente termina en ceguera. Pero podríamos hacer un diagnóstico precoz, ¿qué estamos haciendo ahí? Prevención secundaria. Pero ¿cómo realizo esto? Tengo que hacer fondo de ojo. Ahora, en cuanto a fondos de ojo, ustedes quizás han escuchado o van a escuchar que acá mismo en nuestro país, incluso por ejemplo la escuela más antigua, ¿no? Ellos no están de acuerdo que el optometrista debe hacer fondo de ojo. Y hay otros centros y hay una serie de cosas que esto no deben hacer, bueno, en fin, lo respetamos, ¿no? No creo que, bueno, quizás no todos podemos estar de acuerdo, yo creo que hay que respetarnos, cada uno tiene sus principios. Pero en Estados Unidos, jóvenes, en Estados Unidos, el optometrista hace fondo de ojo. En Inglaterra, en Europa, en España, el optometrista hace fondo de ojo. ¿Ve? Profesor, también en Obviamente, Venezuela ¿no? hacemos fondo de ojo. Ahí está, gracias doctor, gracias. Ahí está en Venezuela, mire, ve, hacen fondo de ojo. Colombia, fondo de ojo. Pero es increíble que todavía hay algunos centros, y no solo acá en nuestro país, sino en el mundo también, me he informado de que no están de acuerdo con la fundoscopía. Bueno, ya lo respetamos, pero si no hacemos entonces, ¿cómo podemos hacer diagnóstico precoz de glaucoma, de retinosis pigmentosa? Y otras, una lista de cantidad de enfermedades oftalmológicas. Por ejemplo, hay un tumor, un cáncer de los bebés, los pequeños, se llama retinoblastoma. Un cáncer que se llama melanoma coroideo en los adultos, melanoma coroideo, que es el cáncer más frecuente en el adulto, ¿no? ¿Cómo podría detectar esto si no hago el fondo de ojo? Entonces tenemos que hacer el fondo. Y por ejemplo, le estoy testigo, yo en mi caso, he visto, recuerdo una vez, bueno, yo tenía la jefatura de todo el centro, pero escuchaba yo al oftalmólogo y al optometrista. Y decía así, ¿no? El oftalmólogo le preguntaba al optometrista, le decía, ¿cómo está la agudeza visual? Doctor, está perfecto, 20/15 ve el paciente. Entonces el oftalmólogo dice, entonces ya, ahí nomás, ya, despídelo, ya, bueno, ya, listo, ya, suficiente, se ve perfecto. Pero eso no es correcto, porque por lo menos si están trabajando juntos, el oftalmólogo, ya, el optómetro no lo hizo, por lo menos el oftalmólogo tenía que hacer el fondo de ojo, citarlo para otra ocasión. Pero no lo hacían, porque muchos piensan así, de que si el paciente ve perfecto, él está absolutamente saludable, lo cual no es así. Hay muchos pacientes, y yo lo he visto, teniendo una excelente agudeza visual, todo perfecto, y cuando hacíamos el fondo descubríamos el melanoma coroideo o alguna otra patología importante, ¿no? Entonces de ahí que, bueno, obviamente esto se les tiene que enseñar, ustedes van a formarse en esto, ¿no? Con teóricos, prácticos, etc. Y cuando egresan, pues ustedes harán. Obviamente también ahora esto, quizá en 3 años, que el tiempo que van a estar con nosotros, bueno, se aprenderá los principios, va teórico, práctico, pero luego esto hay toda nuestra vida, tenemos que seguir practicando esto para tener un mejor dominio, ¿no? Ya, la experiencia ya eso. Entonces, diagnóstico precoz de glaucoma, ¿ve? Es fondo de ojo. Diagnóstico precoz de retinosis, fondo de ojo, etc. Entonces, prevención secundaria, repetimos, es, número 1, dijimos, identificación de factores de riesgo, y número 2, diagnóstico precoz. Ya. Ahora vamos a responder la pregunta del doctor. El doctor preguntaba sobre el daltonismo, ¿no? El daltonismo es una enfermedad genética hereditaria en donde hay una ausencia de, digamos, de ciertos tipos de conos.
¿Ya? Eso es. Tenemos, profesor Navarro quizás ya lo mencionó, tres tipos de... en la retina, los fotorreceptores son bastones y conos, ¿no? Entonces, los conos, tenemos, ¿no? Conos que perciben el rojo, el verde, el azul, y sensibles. Y entonces, el paciente puede tener, hay una falla genética, generalmente en el cromosoma X, en donde usualmente la madre es portadora, pero lo que más adolecemos son los varones, ¿ya? Y eso explicaremos más adelante, pero sí es bastante común. Entonces, ¿qué significa este daltonismo? Que él no percibe adecuadamente el color verde, rojo, y en la práctica, muchos de ellos pueden venir a tu consultorio y dicen, no, doctor, necesito una certificación, voy a sacar licencia de conducir, etc. Entonces, para licencia de conducir, pues un daltónico no le podríamos certificar, ¿no? Correctamente, porque imagínense si él está conduciendo y no ve el semáforo, él no percibe el verde, el rojo, entonces la ley dice que no, pero a veces por corrupción, hay muchos que se lo dan, ¿no? Por corrupción. Pero es una patología relativamente común, ¿no? Relativamente común. Y bueno, hay filtros, etcétera, que lo ayudan, pero ya es una falla genética donde hay estas ausencias, ¿no? De conos. Muy bien, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? Hasta aquí lo que he mencionado sobre prevención secundaria. Doctor, ¿Alguien? sí, ¿Aló? una pregunta, por favor. ¿Inquietud? Acerca de la inquietud? fundoscopía, ¿necesariamente Ya, lo tiene sí. que hacer el oftalmólogo o se tiene que demanar para el optometrista? ¿Quién tiene que ser el fondo de ojo? La fundoscopía. Ya, muy bien, doctora. Es una buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, el optometrista entonces debe hacerlo como parte de su trabajo, ¿no? Debe hacerlo. Obviamente, ¿no? Obviamente la máxima responsabilidad del fondo de ojo estaría pues en el oftalmólogo, ¿no? Un oftalmólogo, todo su examen termina en qué? Haciendo el fondo de ojo. Pero repetimos, la optometría en el mundo de alto nivel profesional, el optómetra debe hacer el fondo de ojo. Obviamente, él no es médico, se entiende eso. Él no es médico, se entiende, ¿no? Se entiende esa limitación. Pero del punto de vista de la prevención, porque ese es nuestro enfoque, decíamos, ¿no? Del punto de vista de la prevención, él puede hacer el fondo de ojo y quizás puede detectar, ¿ve? Algunas veces estas patologías importantes. Obviamente, él hace una evaluación y luego lo remite al oftalmólogo. Y el oftalmólogo hará el fondo de ojo y ahí va a corroborar el diagnóstico, o puede ser también quizás otro diagnóstico, puede ser, ¿no? Puede ser otra vez, pero lo importante es que, ¿por qué el optómetra debe hacer el fondo de ojo? Para hacer diagnóstico precoz, esa es la idea, para hacer el diagnóstico precoz, o sea, es una medida preventiva. Porque repito, como les mencioné, yo he sido testigo de oftalmólogos y con optómetras. Le preguntaba al optómetra, ¿cómo está la visión? Perfecto, pero 20/15, está mejor que nosotros, entonces ya que se vaya nomás. Porque para hacer fondo de ojo, el oftalmólogo tiene que tener un tiempo, tiene que dilatarle y hacer el examen, y a ver si tiene varios pacientes y a ver si ya no se da el tiempo, ¿ve? Pero su deber es hacerlo, ¿no? Ahora, entonces, pero en el mundo esa es la tendencia, ¿no? Entonces, eso obviamente hay que practicar, ¿no? Hay que practicar y progresivamente vamos aprendiendo, ¿no? Poco a poco vamos aprendiendo, así es. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? ¿Le escuchamos, doctor? Adelante. Doctor, por lo menos a nosotros en Venezuela nos enseñan que además del fondo de ojo, o sea, sí o sí hacemos la oftalmoscopia directa, pero no estamos autorizados a diagnosticar, sino solo detectar ojo, o decir ojo dentro de lo normal o lo que se está identificando fuera de lo normal sin un diagnóstico. Y además de eso, obligatorio también el reflejo pupilar, ducciones,
los básicos, pues, antes de pasar a la parte de retinoscopía. Así es, doctor, claro, así. Hay todo un sistema de los exámenes, así es. Gracias, doctor, por su aporte. Gracias. Así es, ¿no? Pero parte debe ser, ¿no? La oftalmoscopía directa. Ya, muy bien. Gracias, doctor, por su comentario. ¿Alguien más? ¿Alguna otra Profesor, apreciación, buenas noches. comentario? Adelante, doctora, escuchamos. ¿Qué pasaría si un paciente presenta que tiene problemas en el ángulo cerrado? ¿También le haremos fondo de ojo? Ah, muy bien, buena pregunta, doctora, excelente. Ya. Obviamente, para hacer la oftalmoscopía, antes tenemos que hacer una evaluación previa. Si en la evaluación previa, ¿no? Como optometristas, vemos esto de que el ángulo, ¿no? El ángulo es cerrado, como dice la doctora, el ángulo iridocorneal, hay una tendencia, está cerrado, o el espacio de la cámara, ¿no? Digamos, es estrecho. Obviamente en ese caso no se hace, no hacemos la oftalmoscopía con dilatación, ¿no? Al menos estamos hablando del optometrista. Lo haría usted sin dilatación, porque al dilatar, el medicamento podría, digamos, agravar esto, ¿no? Eso se ha visto algunas veces. Entonces, en esa parte tienen que ser prudentes, obviamente, pero hacer por eso fondo de ojo de previa evaluación del ángulo, ¿no? Obviamente. Ahora, pero en general, cuando un paciente va a oftalmología y, bueno, tiene ángulo, ¿no? Estrecho, un ángulo cerrado, el oftalmólogo hace, claro, de acuerdo ya pues con la experiencia, a veces en un ambiente bastante oscuro, ¿no? Se adapta y ya a veces no necesitamos dilatar, ¿ves? Es ya por la experiencia. Pero obviamente, por ejemplo, para hacer una oftalmoscopía indirecta ya cuando se va a hacer una cirugía de retina, ya algo más amplio, ¿no? Un estudio más amplio, obviamente ahí ya se requiere la dilatación, ¿no? Pero ya eso lo manejaría ya el oftalmólogo propiamente, ¿no? Si en el caso no hubiera un accidente y se eleva la presión intraocular, ya él como oftalmólogo lo maneja, ¿no? Ya lo manejan ellos, ¿no? Así es. Pero muy bien, importante, doctora, gracias por su apreciación. Como optometristas, si observamos que el ángulo, ¿no? En la cámara, el ángulo iridocorneal es estrecho, en ese caso está contraindicado, no hacemos. Correcto. ¿Alguien más? ¿Otra comentario, preguntas? ¿Alguien? Doctor, disculpe, me queda una duda. Usted dijo del daltonismo que es hereditario en varones y mujeres. La mujer es la portadora generalmente, porque se transmite en el cromosoma X. La mujer es la portadora y los que más sufrimos la enfermedad son los varones. Entonces, un poquito que se orienta al sexo. Así es, un problema genético, generalmente del cromosoma X. Entonces, en mujeres no, doctor. Las mujeres ven normal en los colores. Sí, menos sí incidencia en la mujer. Portadora, generalmente, sí. Ya si la mujer tiene sus hijos y tiene hijos varones, en Ahí ellos sí. es más frecuente. En ellos sí, así es más frecuente. ¿No? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Otra pregunta? ¿Alguien? ¿Comentario? ¿Una aclaración? Profesor, disculpe. Escuchamos. No me quedó muy claro eso de la retinosis pigmentosa. Ya. Vamos a explicar ya. Gracias. Muy bien, doctora. Decíamos entonces de que en jóvenes, niños incluso, existe una enfermedad degenerativa, es una enfermedad degenerativa, pero también es genética y hereditaria porque en la familia se va a presentar. Se llama la retinosis pigmentosa. ¿En qué consiste esta enfermedad? Consiste en que de pronto el niño o el joven, no es joven, segunda década, primera década, un niño, imagínense, de pronto la persona empiezan a morirse sus fotorreceptores. Aproximadamente tenemos 120 millones de bastones y tenemos 6 millones de conos aproximadamente. El profesor Navarro quizás está adelantando los conceptos, ¿no? Él les va a enseñar muy bien la anatomía, la fisiología, pero estos fotorreceptores empiezan a perderse. Ahora,
¿Por qué se pierden? Eso es lo que hasta este momento la ciencia todavía no tenemos la explicación. ¿Por qué? De pronto esos fotorreceptores se mueren. No tenemos la explicación. Es una enfermedad que sucede en grupos de familias y cuando se pierden los fotorreceptores, se pierden así en forma progresiva. De pronto empiezan a perderse fotorreceptores. Y entonces a través del tiempo, ¿en qué terminarán? En ceguera. Porque el fotorreceptor, ¿qué es lo que hace? Ya dijimos, ¿no? Capta la luz y tiene que traducirlo en impulso nervioso. Y esa es su tarea del fotorreceptor, tanto de conos y bastones. Y si ya no hay, los fotorreceptores están muertos, entonces la luz puede ingresar a mis ojos y llega a mi retina, pero si ya no convierto ese en impulso nervioso, no hay impulso nervioso, no llega al cerebro, no veo nada. Ceguera. Entonces, ahora, en el fondo de ojo, lo que se ve, ¿por qué se llama pigmentosa? Porque en el fondo de ojo se va a ver una serie de, así como pigmentos oscuros, que normalmente no se ve, y eso es lo que llama la atención. Hay una alteración también de los vasos, entre otros hallazgos, y eso ya nos alerta, ¿no? Y un paciente, cuando recién empieza la enfermedad, el paciente viene con agudeza visual 20/20, incluso 20/15 puede tener agudeza visual perfecta. Pero, ¿qué me permite hacer el diagnóstico precoz? Es el fondo de ojo. Así es. De ahí la importancia de la fundoscopía, ¿no? Así es. Y el otro punto es de que es una enfermedad porque hasta ahora como no sabemos la causa, no se cura. A medida que ya el paciente va perdiendo la visión, claro que hay, digamos, ayudas ópticas, ¿no? Por la baja visión, pero al final progresa y terminan en ceguera. Así es. Qué difícil, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, inquietud, comentario? ¿Aló? ¿Alguien? Una pregunta, doctor. Ya, muy bien. Entonces, escuchamos, doctora. Adelante. Ya. ¿El daltonismo se puede corregir o hay algún tipo de ayuda para que se pueda ayudar al paciente para que pueda Ya. ver ciertos colores? Claro, o sea, ¿de qué trata este daltonismo? O sea, el paciente ya nace ya, con falta de conos. Nace con falta de conos. Entonces tenemos 3 tipos de conos, verdes, rojos, azules, ¿ya? Sensibles, ¿no? A esto y para la visión del color, la visión maravillosa que tenemos, ¿no? En la vida diaria, mucho influye la función de los conos. Pero como ya estos conos, ¿no? O sea, lo que existe es ausencia de estos conos, ahí es donde realmente entonces hay una limitación para la percepción de los colores, ¿no? Hay una limitación. Bueno, hay una serie de ayudas, ¿no? Una serie de filtros, pero que en la práctica bueno, quizás en algunos casos, o sea, más que todo el paciente aprende a vivir, ¿no? Aprende a relacionar los colores, etcétera, pero en la práctica, porque hay una ausencia de conos. Y, por ejemplo, como decía, licencia de manejo, a veces tienen daltonismo y por corrupción obtienen, ¿no? Pagan su licencia, pero ese es peligroso, ¿no? Porque él no ve el rojo, no percibe el verde y, imagínense, y los accidentes automovilísticos, ¿no? Claro que ellos dicen, no, yo soy prudente, mantengo mi derecha, o cuando ya todos los carros pasan, yo paso, en fin, bueno, pero legalmente no deberían tener licencia de conducir, ¿no? Si un paciente es daltónico. Muy bien, bien. Sigamos entonces, vamos al tercer nivel de prevención. Entonces dijimos, prevención primaria, ¿qué hacíamos? 3 actividades preventivas. Promoción, ¿qué más hacíamos? Enseñanza, educación y protección de la salud. Ya, ahora pasamos a prevención secundaria. En prevención secundaria también el paciente está asintomático. Anota eso. El paciente está asintomático, o sea, el paciente está saludable. Saludable el paciente está, aparentemente saludable. Ya. ¿Y qué teníamos que hacer ahí entonces? La historia clínica, ¿no? Ya. Completa hacemos y ahí ¿qué cosa identificamos? Los factores de riesgo. Una vez que identificamos los factores de riesgo, ya hacemos los exámenes, ¿no? Diferentes pruebas, y eso hablaremos en otras clases.
Y así es, hemos dado hoy algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, diagnóstico precoz de diabetes, a todos le pedimos glucosa. Diagnóstico precoz de hipertensión arterial, a todos le tomamos la presión arterial. Diagnóstico precoz de glaucoma, fondo de ojo hemos puesto como ejemplo. Y algunos ejemplos, ¿no? Ya. Muy bien. Ahora viene el otro nivel. Todo esto vamos a seguir profundizando, ¿ya? Esto es bueno, los principios, ¿no? Generales. El tercer nivel de prevención, anoten, tercer nivel de prevención, entonces prevención primaria dijimos, aparte secundaria, ahora vamos a ver prevención terciaria. Escribe, prevención terciaria. En la prevención terciaria, el tercer nivel, ahí ya el paciente, ¿cómo viene?